Ante las mareas de todos los días, llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. El encuentro anterior comenzamos a charlar con Salvador de Lutri buscando respuestas de dónde viene y por qué está aquí con tanta efervescencia lo que se ha llamado, Salvador, ideología de género. Y estábamos mirando todo lo que sucede en el campo del lenguaje, en el tema de las relaciones familiares, en el ámbito de las explicaciones filosóficas, biológicas, y todo eso va construyendo algo que se llama ideología de género. Sí, y estuvimos hablando de la parte filosófica, pero a mí me interesaría también saber cómo se origina biológicamente esto. ¿Cuál es la base biológica para esto? ¿De dónde sale la discusión, claro? Sí. Entonces, biológicamente, ¿se buscó la base biológica para esto? Sí, por supuesto. Se dice que el género, lo que la persona es una construcción cultural. Uh-huh. Por lo tanto, es necesario hacer una prueba con respecto a esto para ver si la construcción cultural esta se puede realmente construir. Como ellos dicen, sí. Hay un doctor, médico, psicólogo y sexólogo, que es, por así decirlo, el inventor de la ideología de género. Uh-huh. Se llamaba John Money. John Money. John Money. Él no se oponía a la pedofilia, por ejemplo, y apoyaba toda práctica sexual aberrante. No tenía ningún problema con ninguna de ellas. Trató de hacer una prueba para demostrar que la cultura puede modificar a la naturaleza. Es decir, que hay algo que se puede hacer allí. Entonces, no tenía la oportunidad de hacerlo. ¿Cómo hacemos? ¿Le regalamos un bebé para que le cambie el sexo, ¿no es cierto? Entonces hizo una prueba con 2 hermanos. Ajá. Bruce y Brian Reimer. Le probó el tema de la reasignación sexual. Uh-huh. Demostrar que la identidad de una persona no está fundada en los datos biológicos del nacimiento, sino en las influencias culturales y el ambiente en el que crece. ¿Entendemos esto? Uh-huh. Quería demostrar eso. Claro, estos 2 muchachos, Bruce y Brian, eran gemelos idénticos y nacieron en Canadá en el año 1965. Sufrían los 2 de fimosis en el pene y necesitaban ser circuncidados. Claro, la operación. ¿No? Sí, la operación. Hubo un problema en esa operación. No sé cómo lo hicieron, pero le quemaron el pene a Bruce. Uh-huh. Y se cayó en pedazos. Se secó y se cayó en pedazos. Los padres estaban desesperados porque ahora tenían un varón y alguien que ya no tenía sexo. Y entonces pensaron en el futuro de este hijo uh-huh. con ese problema. Estaban tan desesperados que empezaron a consultar. Y le dijeron que había un doctor, Manny, que le puede reasignar el sexo. Es decir, se lo puede reasignar. Y por otro lado, él quería demostrar la teoría. Claro. ¿Qué hicieron? Fueron inmediatamente a ver a este doctor, a ver qué era lo que este doctor podía hacer por este hijo de ellos que tenía este problema tan grave. El doctor primero actuó como cirujano. Quirúrgicamente le construyó al muchachito una vagina. Uh-huh. Y pidió la colaboración de los padres. ¿Para qué? Los padres tenían que colaborar para que tratar a Bruce como si fuera Brenda, ¿no? Es decir, tratarlo como una mujer, hacer de él una mujer, y ellos empezaron a trabajar en el chico. La tenían que criar como si fuera una nena. Es decir, ahora los padres tenían que pensar que tenían un hijo varón, Brian, y una hija mujer, Brenda. Sí. Uh-huh. Por lo tanto, como le habían fabricado una vagina, entonces ya se la vestía como mujer
y se hacía todo lo que en 1972 publicó un libro, el doctor, que se llama Hombre y Mujer, Niño y Niña, y habló del rotundo éxito que tenía este experimento que él estaba haciendo, rotundo éxito, que tenía la prueba concluyente de que el sexo era una construcción cultural. Todo el mundo lo alababa y se adoptó la ideología de género. Ahora, Brenda se comportaba, sin embargo, como si fuera un varón en todas las cosas. Cuando había una pelea en el colegio salía a defender al hermano y se agarraba la trompada con los otros, ¿no es cierto? Entonces le dijo, mire, lo que tienen que hacer es mostrarle fotos de sexo explícito. Es decir, fotos pornográficas, se la tienen que mostrar. Entonces dice, eso le va a fijar la identidad, porque él va a ver cómo funcionan los sexos. Le hacían simular a los dos hermanos, por orden del doctor, relaciones sexuales entre ellos. Sin embargo, Brenda, por llamarlo con el nombre que le asignaron en ese momento, se sentía torturado. Se soñaba permanentemente con bigotes, pero no se atrevía a confesarlo. Mira. Los padres seguían el consejo del doctor, lo llevaban a clubes nudistas para que viera a las personas desnudas, andaban el papá y la mamá desnudos delante de él, para que él tomara conciencia de los sexos. Resultado, agotamiento nervioso de los padres, la madre intenta suicidarse, el padre se da la bebida, y Brenda tiene instintos suicidas a los 11 años. Lo pusieron en contacto con un transexual. En la primera entrevista se escapó y amenazó a los padres con suicidarse si lo volvían a insistir en eso. Manny publica el segundo libro, y en ese segundo libro habla del éxito y de la felicidad de Brenda. Y como hay gente que cree que todo lo que está impreso es verdad, la gente se lo tragaba. La BBC se interesó por el caso. Manny no quiso hablar con ellos, el doctor no quería hablar. Finalmente el padre le cuenta a Brenda, a su hijo varón, la verdad. El chico se siente aliviado, se hace una operación, se casa, le reconstruyen lo que perdió. Brian, el hermano, tiene varios fracasos matrimoniales, se da a la droga, al alcohol. Fijémonos que hay una influencia porque el otro estaba participando en esto. En el año 2002 se suicida. Brenda, que se hizo llamar ahora David, fue a un estacionamiento y a los 38 años se suicidó. Mira. Estos son los resultados del experimento. Tremendo. Destruyó una familia entera. Destruyó una familia entera, tratando de comprobar esto. Pero lo notable es que muchos se engañaron con esto, ¿no? Es decir, lo leyeron y empezaron a publicitar todo esto. Y esto está en el origen de la ideología de género. Y como había mucha gente que le gustaba el hecho de la ideología de género, ¿no? Empezaron a promover esto con todo y se olvidan cuáles son los tristes orígenes que tiene todo esto. Quiere decir que nosotros nos encontramos en este momento frente a un tema que tiene la comprobación biológica en el principio de que no hubo ninguna práctica que pudiera corroborar desde el punto de vista médico que esto era así. Y que se podía tomar a alguien que había nacido varón y tratar de criarlo como una nena y no había caso, había algo que se iba a manifestar en él, que iba a manifestar que el sexo que tenía. No era una cuestión cultural. Era una cuestión de elección personal, que es distinto. Una construcción cultural, ¿no?, la modifica la sociedad, pero la biología no se puede modificar, primero. Hay un llamado que es permanente, sí. Y por otro lado, sí, uno puede practicar todas estas cosas, pero tiene que ser una decisión personal contra lo que está marcando la naturaleza. No podemos tomarlo como normal, ¿no? Claro, hay países ya donde cuando tienen que poner sexo a la persona,
le preguntan qué quiere que ponga en esa casilla. Claro. ¿No es cierto? Y entonces puede aparecer en esa casilla cualquier cosa. Y ya hay países también que han eliminado sexo. No dicen nada. No. Se llama fulano de tal, punto, y la foto. Nada más. ¿Por qué? Porque ya estamos perdiendo la identidad. Hacemos una pequeña pausa, ¿te parece? Sí, en la cómo no. conversación. Estamos hablando de uno de los temas candentes del siglo XXI, que tiene su origen, porque este doctor que mencionabas trabajó en la segunda parte del siglo XX, y todo el efecto de esto está emergiendo con mucha fuerza ahora. Estamos en Tierra Firme con Salvador de Lutri y ya volvemos. Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Estamos buscando explicaciones en Tierra Firme de cómo llega hasta el día de hoy esto que se llama ideología de género. Y todo tiene un principio y una construcción teórica para después tratar de llevarlo a la práctica. Y poníamos el caso de este médico neozelandés que vivía en Canadá, John Money, que tuvo un experimento que demostró ser un rotundo fracaso, Salvador. Sí. Ahora, ¿cuál es la relación del hombre con la naturaleza? Porque en definitiva es esto lo que tenemos que preguntarnos. Claro. ¿Existen leyes naturales o no existen leyes naturales? Esta es una gran pregunta que hay que hacerse frente a esto. La piedra que cae por la que hay una ley de gravedad que es inviolable y es inexorable. Nadie puede contradecir esto. Yo suelto algo y eso es atraído por la tierra. Esta es una ley. Es una ley y es una ley natural. Ahora, podemos alterarla, la ley natural, y vamos a sufrir las consecuencias. ¿Por qué? Porque yo puedo tomar una piedra grande y la tiro hacia arriba y me quedo abajo, y la piedra va a caer. Me va a pegar a mí esa piedra. ¿Por qué? Porque la ley no se puede violar. Y fíjense que para poder volar, todo lo que tuvo que hacer la tecnología y cuántas otras leyes naturales, como la aerodinámica y todo esto, tuvo que usar para que el hombre pudiera trasladarse en un avión. Y qué delicado es todo ese mecanismo, porque la gravedad, ¿no?, está permanentemente en vigencia, no toma vacaciones, ¿no es cierto? Entonces, eso todo nos habla de que si yo quiero modificar una ley de la naturaleza, tengo que usar otra ley de la naturaleza, pero de la naturaleza, es decir, otra ley lógica. Si yo quiero mantener algo que es pesado en el aire, no lo puedo mantener si no lo desplazo, ¿no?, a cierta velocidad, con cierta forma, o si no le coloco una hélice que lo sostenga desde arriba, pero por sí mismo no va a poder ser. Y todas las otras cosas que hago para que no se caiga eso, forman parte de las leyes naturales. Lo que quiere decir que la ciencia es posible. ¿Por qué? Porque tenemos una cantidad de leyes fijas que no se mueven, y porque las leyes de la aerodinámica no cambian de un día para otro, porque si cambiaran de un día para otro sería imposible la vida. Entonces tenemos que entender de que hay leyes naturales que son rígidas y que son que no podemos alterarlas y que son inexorables. Que están allí. Están allí, ¿no? Estamos ante un estado, cuando hablamos de ideología de género, de anomia, vivir sin ley. Y no es solamente vivir sin ley acá, sin los principios morales, sin los valores, sino vivir sin ley
frente a los principios naturales, las leyes naturales. No es solamente la rebelión contra la moral, sino ahora es la rebelión contra la ley natural. Hay una ley que es la ley moral. Bueno, esa se violó y se borró. Ahora entramos a invadir la ley natural y queremos también borrarla y cambiarla. Pero la naturaleza no la podemos cambiar. Podemos cambiar la ley moral para nosotros, pero no podemos cambiar la naturaleza. ¿Por qué? Porque las leyes naturales son inexorables. Ahora, hay que tener cuidado con esto, porque nosotros estamos hablando de la ideología de género, de un lado únicamente, pero hay otra cosa, que esto se está queriendo imponer, ¿no es cierto? El problema que se suscita frente a esta ideología de género es que están incidiendo para que esto se tome como algo normal. Normalizarlo. Normalizarlo. Pero además, como no es normal, y siempre va a tener opositores, lo que trata de hacer es de anular el pensamiento del que piensa distinto. Satanizarlo de alguna Satanizarlo. manera. No darle prensa, no dejar que se exprese, simplemente. ¿Por qué? Porque si no la sociedad se atrasa. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 18, dice así: toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Quiere decir que acá hay una garantía, ¿no?, que es la libertad de pensamiento en la Declaración de los Derechos Humanos, que se está queriendo invadir. Porque de pronto un sacerdote en el púlpito, un pastor en el púlpito, un rabino en el púlpito, habla de estas cosas, inmediatamente lo quieren sancionar legalmente, por discriminador, por intolerante. No, pienso diferente. Yo no estoy diciendo que los maten a los homosexuales, estoy diciendo pienso diferente y tengo el derecho de pensar diferente. Es un principio fundamental. Es un principio fundamental y es un principio fundamental consagrado por los derechos del hombre. Y yo puedo pensar así y puedo predicar así y nadie puede decir nada, porque ahí hay un derecho que es inalienable y que es el derecho que tengo a pensar libremente. Y si hay alguien que piensa en la ideología de género libremente, los que estamos del otro lado también podemos pensar libremente. Y si él se puede expresar, nosotros también nos tenemos que expresar. Esto es una garantía que nos da la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que en este momento se está atropellando en toda América Latina. Y las autoridades parece que no se dan cuenta que están atacando la libertad de pensamiento, que ha sido uno de los motores del mundo occidental y que costó sangre, sudor y lágrimas poder tenerla a nuestra disposición. En este momento, yo le digo a todo el que piense diferente que se atreva a decirlo, que lo diga. Le digo a los que usan púlpito porque son ministros religiosos, que usen esos lugares para decir lo que se debe decir. Que de ninguna manera se sientan amedrentados. Y si hay que pagar un precio, pues ese precio hay que pagarlo. Pero la verdad no se vende. Y si nosotros nos callamos frente a esto, entonces estaremos vendiendo la verdad y además estaríamos traicionando algo que ha firmado toda la sociedad, que son la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no es cierto? Y ya que la firmaron, entonces que la respeten. Yo le digo, yo como cristiano no necesito firmar esto, porque dentro de la esencia del cristianismo está esto, la libertad, tácitamente, esa libertad. Pero ya que lo han firmado, ¿no?, y que es secular esto, entonces, señores, ha llegado el momento de respetarlo. Y cada uno tiene que decir lo que piensa, tiene que defenderlo y tiene que hacerlo con argumentos. Y cuando salgamos con argumentos a defender todo esto, nadie nos puede acallar, nadie nos puede decir que no es así. ¿Qué es lo que...? Sí. No salir tampoco con el mismo tipo de estrategia arrolladora y desestabilizadora del otro lado, porque venimos con razones y con el amor de Dios en nuestras manos, ¿no? Sí, no tenemos que ir con fundamentalismo, porque fundamentalismo es malo en todos los órdenes. Ahora, ¿qué es lo que creo? Creo que lo que se establece
es el matrimonio heterosexual. Por esto el hombre se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ujú. Hay que analizar que los genitales vienen preparados para la relación heterosexual, que la procreación de la raza se realiza por relación heterosexual y que la homosexualidad no está dentro de los planes ni de Dios ni de la naturaleza como una función que traiga algún provecho a la humanidad. Por lo tanto, hay que defender a la familia nuclear, formada por un hombre y una mujer, que es lo único que responde a las leyes naturales y que no altera los principios ni morales, ni éticos, ni naturales. Es lo que está establecido para todos los hombres porque es lo que Dios creó.
Romance para violín y piano, opus 23 de Amy Beach, compositora norteamericana. Hemos hablado sobre ideología de género con Salvador de Lutri. Queremos ahora escucharle a usted y su opinión de esto que es una realidad en el siglo XXI y con todas sus presiones. ¿Quiere hacerlo? Encuéntrenos en internet en tierrafirmertm.org. Allí podrá escuchar nuevamente el audio, podrá leer el texto, la transcripción de la conversación con Salvador y descargar los materiales que se los ofrecemos gratuitamente. tierrafirmertm.org. También tendrá la posibilidad de conectarse a las redes sociales, desde allí suscribirse al boletín, leer artículos, escuchar otros programas y los grandes temas, que está todo allí disponible para que usted acceda a ellos sin costo de su parte. tierrafirmertm.org. Daremos vuelta a la página y nos encontraremos la próxima ocasión con otro tema, cuando anunciemos una vez más Tierra Firme.